X para abajo vertical, X para Eh, arriba vertical. ¿La miraste claro, de arriba? sí, sí, estoy buscando la diapositiva del ejercicio, creo que sí, el Z es, a ver, voy, sí, el Z, claro, el Z es el horizontal y el X es el vertical. Claro. Y claro, y el vertical es el corte, y ya está. El vertical es X, el horizontal es Z, Y acá está la fuerza. y la fuerza está vertical, que es corte. Claro, es lo que te decía, que ahí el que se Entonces, ponía lo que era en pone el que Mirko estaba es, la fuerza, claro. Sí, Mirko pone perfecto. Q, la de abajo, la chiquitita, digamos, es qué fuerza es Primero, la de primero, corte, primero en qué eje está la fuerza y claro, y después, segundo, entre paréntesis, sobre qué eje actúa. sobre qué eje actúa. Perfecto. Entonces no es como la última que puse. Ese es Q, Z, Claro, si lo QXZ como querés, había puesto originalmente. claro, por eso, si lo quieren ver fácil, van al 2D y listo. Perfecto. Ese corte que nos quedaba negativo acá, lo voy a dibujar negativo acá y después lo voy a dibujar negativo ahí. Quedaba acá. No, verá, lo voy a dibujar así. Ese, que es QXZ. Si querés poner Z entre paréntesis para que la gente entienda por ahí. Por si Sí, igualmente acá. acá se ve que es el mismo que voy a dibujar. Pasa que no lo puedo dibujar así con sombra porque no sé girar los dibujos acá. Si se Está puede bien, no hay girar, no problema. lo sé hacer. No pasa nada. Y me parece que no se pueden girar. Eh, Claro, fue XZ y el otro es. el otro es XY, Claro, X. Sí. Va a ser siempre X porque la fuerza es X. porque la fuerza está en X. Efectivamente. Entonces, Una pregunta. sí. ¿En el parcial se puede hacer así en 3D o tenemos que sí o sí proyectarlo? No, no, lo pueden hacer como quieran ustedes. Ah, Mientras esté buenísimo. bien planteado, lo pueden hacer en 3D o en 2D. Buenísimo. El 2D como que te asegura lo que estás haciendo en 3D. Sí. Pero realmente algunos de estos problemas son tan simples que lo planteas en 3D y te resulta mucho más fácil porque te das cuenta enseguida cuál es flector, cuál es torsor. Depende, a veces el ejercicio es tan simple que ponerlo en 2D te complica más. A mí me pasa eso en algunos ejercicios. Bien, vamos a la última barra que es la AB, esa. Sí. Sí, la AB. Bien, Em, bueno, entonces, en esa sí tenías, por una parte actúa la fuerza esta que va cambiando. sí. eh, Vamos a volver a tener un corte debido a El mismo FX, corte que ¿no? antes. Sí, el mismo corte de Claro, antes. tiene el mismo corte de El antes. QXZ. Sí. Y ahora se te Y agrega el otro. además El vamos a Q tener un corte en I. O sea, perdón, de y, I hacia Z. claro, un corte Q que es, y claro, Z. QI-Z, ¿no? Porque Sí. es eje Z. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser ese corte? pero el que acabas de marcar ahí, Es eh, el debido a la fuerza, esta. el debido a la fuerza de X Sí, actúa cuando lo moves respecto de Z, QXZ. sí, perdón. QX es esta terminología, Claro, es es este, perdón. el chiquitito que Este está es adelante. este y Claro, este es QX. QXZ. Eso tendría que estar como acostado, ¿no? Es lo que habías dicho que no podías dibujarlo. Claro. A ver, no, ¿a qué te referís con acostado? En el plano XZ, digamos, pero no en el plano XZ que vos ahí hiciste como, no sé cómo Pero ¿por explicar. qué no? Verá, espera, verá, 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 verá. No tendría que ir como en el mismo sentido que la fuerza Sí, para FX. arriba. Ella te quiere decir que, o sea, ves el cuadradito Perdón, para abajo, era esté como. negativo, por eso lo dibujé así, ¿eh? No, Sí, sí, no por positivo o negativo, a lo que voy es, Así los ejes, sí. mira, sí, mirando eran para así los arriba. ejes en donde Y es el vertical y el plano XZ es la base. O sea, yo a lo que voy Ay, es que perdón, esos no, sí, tendrían que tenés estar en la razón, base. perdón, perdón, Ah, perdón, discúlpame, era no, acostado. no pasa nada. Ay, sí. Claro, pero pensé que Sí, los sí, sí, dibujabas así perdón, para que sea perdón. más fácil. No, no pasa nada. No, no, discúlpenme. Lo había dibujado bien originalmente, ¿no? Pasa que me apuré. Claro. Sí, sí. Lo había dibujado bien en el Sí, dibujo aparte ahí anterior. se te enganchan con el que se te hace una Perdón, parecita, digamos. este es así, la perspectiva, tenés razón. Lo había dibujado bien en el dibujo anterior, me apuré, lo hice medio de memoria sin pensarlo. Ese va así. Este igual sí está así, ¿no?
Ese sí, ese está Pero bien. Y esa sí, o pared sea, está bien. Claro. bien como bien feo, ¿no? No Tiene que terminar importa, acá. se No entiende. pasa nada, no pasa Eso está nada. bien. Y entonces este también, sí, perdón. Borrar este. Sí, me confundí de plano. No, está bien que lo aclaren porque por más que ustedes lo hayan visto, ahí están mirando varios y no quiero que se confundan. Que ya de Bien, por sí ahí dibujo va. bastante mal, como Es para que re encima. difícil igual, es Ahí entendible. está, quedó horrible, pero. Profe, ese momento, perdón, ese corte. Ah, no, iba a preguntar algo que en realidad es momento. No, nada, olvídate. Y ahora te Bueno, falta ahí está, el perdón. de... Esos son todos los cortes que me produce la fuerza FX. Sí, ese sí. Ahora, la otra que sí está en ese plano que me confundí. Claro, Primero, ¿qué signo tiene? Yo no sé si me confundí, pero le había puesto signo positivo. claro, para mí Sí, es es Yo lo puse también positivo. porque positivo. va para abajo y venís de derecha a Ujú. izquierda. Muy bien. Va para abajo, venís de derecha. Perfecto. Segundo, ¿cómo va a ser la distribución? Tiene que ser cuadrática. Sí. Yo para calcular Lineal. la distribución cuadrática Ah, no, cuadrática. agarré la fórmula que era Q por 1 menos X sobre y la distancia que vos tenías, Mm, que en este caso eran 30 centímetros. Y eso había que integrarlo más una constante. Y te decía también que para poder sacar esa constante tenías que considerar que cuando X fuera cero, o sea, cuando estuviera justo en el agarre, el QX, tu corte, bueno, tu Q, lo que sea, va a ser cero también. La constante bien. me terminó dando cero. Vamos a profundizar un poquito con eso, que después lo usamos como analogía para el momento, que era lo que me habían preguntado antes, que es cómo integro, cómo lo pienso, de dónde saco la constante, ¿no? Entonces voy a dibujar rapidito la viga esa, ¿sí? En el, con Para, cal- la, perdón. para calcular la pendiente, en este, bueno, justo en el ejercicio como que no te da la altura. O sea, te la da medio, por ahí te lo toma de la mitad de la barra BC, no se entiende muy bien. Perdón, dice en el tramo AB hay una carga distribuida 10 newton por centímetro. ¿Y qué? ¿No te dice cuánto vale? ¿Qué es lo que no te dice la Ah, altura? no, claro, no, Necesitas el Sí, te valor de dice L cuánto nada vale. más. claro, el de él, está bien, perdón. Bueno, te lo dice. Bien, yo estoy dibujando AB esto. A ver, lo voy a poner. A, B. Bien, estoy en AB, ¿sí? AB tiene una carga distribuida, ¿sí? Perdón, y pongo los ejes que estoy en IZ positivos. Pará. Eh, me cuesta mucho, perdón, lo que a ustedes les cuesta un segundo en la hoja, a mí me cuesta un montón. Bien, ahora sí, estamos en AB y esos son los ejes de mi proyección. O sea que la carga distribuida es esta. ¿No? Sí. Bien. Entonces, para cualquiera de estas cargas distribuidas, cuando lo que me preguntaban es, yo me paro en el medio, o sea, eso que decías para resolver la ecuación completa está perfecto. Ahora, lo que me preguntaban es, yo corto acá, ¿y cuánto vale el momento? O, por ejemplo, quiero saber cuánto vale el máximo. ¿Cómo calculo? Cuando integro, ¿cómo calculo las constantes? Bueno, primero que lo que se pueden hacer un par de cosas ahí. Siempre lo que yo tengo que agarrar para conocer la constante de integración, no siempre la constante de integración va a salir de que en algún lugar tengo un corte igual a cero o un momento igual a cero. A veces voy a tener otro tipo de información. Yo lo que necesito es una cosa que en ingeniería llamamos condiciones de contorno. ¿Qué es condiciones de contorno? Necesito una información sobre la solución. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de encontrar acá? Cortes. O sea, yo para resolver la constante
de integración necesito saber en algún lugar cuánto vale el corte. Puede ser que en un lugar yo sepa que vale 0, o puede ser no que yo sepa que vale 0, puede ser que en un lugar, por ejemplo, por darles un ejemplo, yo podría venir desde B y acá tener una carga puntual. No, perdón, una carga puntual ahí no, perdón. Podría tener acá una carga puntual en vez de un apoyo. Imagínense que yo ahí no tengo el empotramiento, tengo una carga puntual y vengo de otra parte de la estructura. Bueno, ahí yo lo que puedo conocer es que mi corte en ese punto va a ser igual a la fuerza, a menos la fuerza, pero sí, a la fuerza, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es información sobre cuánto vale el corte en algún lado. En este problema, ¿sí? En este problema, lo que sucede es que yo tengo esta carga distribuida de esta manera, pero yo no estoy tan segura de que vos dijiste que el corte acá es 0. ¿No? Cuando llegas al agarre con la pared. No tiene que Del ser. otro lado del agarre no hay una reacción de vínculo. Claro, tiene que ser el valor más grande de la carga. En realidad, cuando llegas al punto A, es el corte más grande porque es cuando recorres todo X. Claro. O sea, Entonces, tu corte en ojo realidad con tiene eso. una función cuadrática que es la integración de la carga distribuida. Exactamente. Como yo lo que estoy haciendo es integrar la carga distribuida, ¿dónde voy a tener corte igual a 0? Cuando arranco. Si es que no Arranco, venía en con B. otro corte. En B. ¿Cuándo arranco? Claro, pero si es que no Exactamente. Voy venía a poner, teniendo ninguna otra carga. exactamente. Voy a ponerle como una zona. En esta zona muy cerca de B, voy a tener corte igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo tomo un diferencial muy chiquitito, por más que sea la carga ahí máxima, la carga va a depender, la voy a multiplicar por una distancia infinitesimal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En cambio, cuando yo llego a A, tengo la acumulación de toda la carga. Y de hecho, si yo miro desde el lado del empotramiento, que me tiene que quedar coherente, yo en el empotramiento, lo que tengo, voy a tener una reacción. Si yo tengo si toda esta fuerza la considero para las reacciones concentradas así, acá lo que voy a tener es un corte igual y contrario, con lo cual acá el corte no va a valer eso. Ahora, ¿puedo usar ese valor? Sí. Yo puedo decir, de hecho, yo usaría ese valor. Diría, en A, mi información de la solución es que en A, el corte vale ese valor que es 10 por la distancia sobre 2. Sí, sobre 2, sí. 10. Sí, porque claro. 10, valía 10 la carga, ¿no? 10 por 30 centímetros, o sea, vale Esa carga que te dan no es la 300 carga. newton sobre 2, 150 newton. O sea, esa carga que a vos te dan. Ay, perdón. Esa carga que a vos te dan no es la carga, digamos, de la que partís. Ay, me hice una remezcla con una clase en realidad que había. Chicos, miren, que vuelvan para al sacarlo. problema, esperen que voy a volver a compartir la pantalla del problema. Porque, o sea, ya no compliquemos la vida. En el tramo AB hay una carga distribuida. ¿No es esto? ¿El enunciado? Sí. Claro, pero yo la carga, digamos, en función de X, la puse como esa QB que te dan por X sobre L, ¿puede ser? Es por 2/3 eso. Pero Sí, eso a lo ver. hice como para calcular la Q más grande, no sé. Perdón. Ahora. No, te equivocaste. En eso te equivocaste. A ver, una cosa es la fórmula que yo uso para integrar. Y otra cosa diferente es que la carga concentrada que yo considero acá a los 2/3 de distancia vale el área de la figura, que es Q por L sobre 2. Q, que vale 10, L, que vale 30, 300 dividido 2 vale 150 newton. La reacción vale 150 newton. Está bien. ¿Está bien? Sí, eso sí. Más Ahora allá está que bien, después estabas yo- hablando de las fuerzas, está bien, sí, sí. Una cosa es la ecuación que me describe
digamos, la recta, y otra cosa diferente es cómo calculo la fuerza concentrada. O sea, una cosa es la ecuación de la recta esta, ¿sí? Que me sirve para integrar y después sacar la cuadrática. Claro. Y otra cosa diferente es el número que calculo para esta fuerza, que es U por L sobre 2. Claro. Pero eso lo estabas haciendo para pensar cuál sería la fuerza igual y contraria que estaría en el empotramiento. Exactamente, lo estaba haciendo bien, para bien. calcular esta fuerza igual y contraria que está en el empotramiento, que es información que yo tengo de la solución. Es decir, cuando yo integro esta recta para que me dé cómo es la ecuación del corte y tenga una constante que despejar, yo puedo decir en x igual a 0 el corte vale 150 newton. Y con eso despejo la constante. Claro, está bien. ¿Estamos? Sí, No, entonces pará, ahí la repetilo, por favor. A ver, yo tengo una ecuación de esta recta, ¿sí? De la recta de la carga distribuida. Sí. Esa ecuación yo la integro y me da una ecuación de momento. De momento, perdón. Una ecuación de corte. Disculpen. Sí. La ecuación esa que me da de corte, que es una cuadrática, me va a dar más una constante. ¿Cómo despejo la constante? Yo la constante la despejo conociendo información conociendo cuánto vale el corte en un punto. Yo tengo un par de puntos para saber dónde vale el corte. En B tiene que valer 0 porque muy muy cerca de B tengo un diferencial muy chiquito, ahí tiene que valer 0. Claro. Pero en realidad la información más fidedigna es que la reacción en A vale lo igual y contrario a esta carga considerada concentrada. Sí. O sea que mi información más fiel es que en x igual a 0 el corte vale 150 newton. Ujú. Entonces, si en x igual a 0 el corte vale 150 newton, eso es lo que yo voy a meter en la cuadrática que integré para despejar la constante. Bien. ¿Sí? Julián, Y la, ¿me y crees? la cuadrática que integraste para este caso, ¿cuál es? Y a ver, Rocío, decime que integraste vos. Yo ni la pensé. Yo integré la fórmula que te explicaba que era para las que eran triangulares, que era la carga que vos tuvieras, en este caso era 10 newtons por centímetro, por, entre paréntesis, 1 menos x sobre la distancia total que vos tenés. Cuando vos llegás justo a los 30 centímetros, el 1 menos eso te da 0. O sea que la que integraron fue esto, a ver. A ver, si no, corregime. ¿Eso integraste? Sí. Le puse Q1, O sea, pero entre no sé por qué le paréntesis, puse Q1. el Q sobre L, sí. Ah, el Q X sobre L afecta el X sobre L es 1 menos... 1 menos X todo dividido L. No. 1 menos, y entre paréntesis, X sobre L. Bueno, pero eso No, no, se yo sé sobreentiende. separar No, términos. perdón. Sí. Disculpe, yo sé separar términos, o sea que ahí no van paréntesis, ¿eh? Miren que Sí. los mando de No, vuelta no. a las profes de Ay. secundario que ustedes lo tuvieron presencial. Bien. Entonces, ahí va. Eso es lo que integraste. ¿Está bien? Sí. Eso, digamos, ¿eso por qué? Porque esa es la ecuación de la recta esta, ¿sí? Se entiende que es una recta que vale 0, perdón, que vale, sí, tiene que darme 0 en 0. ¿Da 0 en 0? El tema es que ahí te va a Da dar. Igual, No. esa no se usaba cuando No, te da daban el 0 en valor 0. Yo más usé grande. otra Yo directamente. también integré Perdón, Q perdón, por sí, Z. Esa perdón, debe ser decía- cuando es al revés, quizás. Me parece que es al revés, ¿por qué? Porque fíjense, yo quiero chequear en x igual a 0, lo que pasa también depende de para dónde ponga los ejes, ¿no? Pero en A, en 0 me tiene que dar 0, y eso en 0 no me da. Ah, pero igual lo estábamos Cero, me da analizando al Q1. revés. Nosotros Claro, no, estábamos estamos poniendo yendo de B a B A, o sea que da Yo hasta estoy Esta- yendo de de B De B a hasta A está de B yendo. hasta A, entonces está bien. Está bien. Claro. Perfecto, de B hasta A es verdadero. porque arranqué en D. Bien. Perfecto, de B hasta A, esa es la ecuación. Por eso yo les digo, no les voy a decir esta es la ecuación, porque depende de dónde me paro. Pero la cuestión es que uno describa una ecuación y que uno escriba
eso no se confundan con ustedes mismos, ¿eh? Escriban todo, chicos, por favor, escriban todo en las hojas, escriban los ejes, realmente escriban como si otro los tuviera que evaluar, que es literalmente la situación en la que van a vivir, ¿sí? Yo siempre les decía a mis alumnos, no les decía en general a los alumnos de la facultad, se lo decía mucho a los alumnos de secundario, pero se los digo a ustedes. Si ustedes escriben poco claro, es muy probable que nosotros entendamos que ustedes no entienden. Ahora, si ustedes escriben, o sea, nosotros nos vamos a dar cuenta si ustedes saben o no, igual, pero si ustedes saben y escriben poco claro, nosotros podemos creer que ustedes no entendieron, ¿sí? Entonces, escriban todo, aclaren todo y traten, los que sean más desprolijos, de ser lo más prolijos posible, ¿sí? Aunque nos manden 4 hojas de examen para un ejercicio, ¿sí? Sean prolijos. Bueno, Esta es la ecuación si yo estoy mirando desde B hasta A. ok. Bien, entonces vos integraste esto, bueno, si lo miramos al revés, nos va a quedar distinto, porque en A me tiene que dar 0 y en B me tiene que dar Q1. Profe, pero en vez no tenía, en A, perdón, no tenía que hablar 150 en la Q. No, sí, pero esta no es la Q, esa no es la ecuación de Q, esta es la ecuación de la carga distribuida, perdón. Esta es la ecuación de la carga distribuida. Ah, está bien. ¿Sí? Nosotros la vamos a integrar y cuando la integra me va a dar una ecuación que es la carga de Q, ¿sí? La integral de f de x es Q. Bien, la integramos y la constante, ¿cuánto vale entonces? No sé cuánto vale la constante. Yo lo que sé es que, 150. es que el corte en A tiene que dar 150. Entonces yo lo voy a meter en la ecuación que haya puesto. Rocío va a meter en su ecuación en x igual a L, ¿sí? Ah. Rocío va a meter en su ecuación en x igual a L, Q vale 150. No. Ustedes, Sí. ¿sí? Eso no, porque que, vos que no consideras que no calculé la constante porque lo había pensado mal. Lo que Bueno, explicaste recién. pero no hay problema, pero para que me sigan ellos. Como Rocío lo que hizo fue poner, después no importa, vos lo volvés a hacer, pero como Rocío puso el 0 acá, en distancia, y acá vale L, ¿sí? Esta ecuación responde a eso, a que acá esté el 0, en B esté el 0, y en A valga L la distancia. Entonces, según como lo hayan hecho, como lo integró Rocío, lo que ella tendría que plantear es, la constante la voy a sacar poniendo que en x igual a L, Q vale 150. ¿Me siguieron? ¿No sería f de x igual a 150? Sí. Pero no, f de x no, porque es f integrada. Claro, pero digo, ese Q Q1 mayúscula que de x aparece es ahí lo es que va a valer constante. 150. Bueno, claro. No me hagan perder, mirá, no, me van a hacer calentar porque me hacen perder con nomenclatura. Sí, f grande de x, q de x, o como le digas, sepamos distinguir que esta es la carga distribuida y que la otra va a ser q de x. Si quieren le ponen f grande de x, pero ¿para qué le van a poner f grande de x a esa función si después tienen que volver la integral para el momento? Recién ¿Qué saqué ponen? Una la f el triple de constante. grande. Recién Ah, saqué la ya constante entendí. reemplazándola en la integral y me dio 300. O sea, vos reemplazás en x por L y la integral te tendría que dar 150. ¿O no? No. Sí. A ver. ¿No? ¿Cómo no? Sí, Tal vez sí. sí, Q de A x ver, te da q de 150 y x de ahí es la después O sea, integral q de x, por eso la integral te da de f de 150 x. y Y x yo lo lo que estoy reemplazás diciendo por es L. eso, que el corte en ese punto, chicos, a ver, entendamos también más allá de la matemática lo que estamos haciendo. El corte en ese lugar vale 150. Digo, porque si entendemos este ejercicio, pero no entendemos por qué lo estamos haciendo, no les va a salir otro ejercicio. ¿Sí? Q de x es la integral. Por lo tanto, para sacar una constante, ¿qué sé? Q de x en un punto. Bueno, Q en L vale 150. Profe, ¿no es más fácil ir evaluando punto a punto y hacer la cuenta de sumaturas en I y te da todo de una Ese era en el vez de otro andar método, haciendo ese era el esto? otro método que iba a explicar. Ese era el otro método que iba a Claro, explicar, que porque es así estás
una hora sacando todo esto y la verdad que... No, en realidad no es tan complicado. Se están complicando porque uno lo tiene escrito en una hoja de una manera, con el 0 acá y el L allá. El otro le puso a Q de X, le puso F de X. Pero no es tan Profe, te hago complicado. una En consulta. realidad se hacen Q 5 de- minutos. Pero Claro. voy a proponer otras maneras de resolverlo. Tengo una consulta que en realidad me parece que la Q de X, o sea, la que vos llamaste mayúscula, es la integral de menos f de X. O sea, yo Bueno, tengo que en realidad la sí, carga distribuida es menos la derivada sí, de Q de sí, X. tenés razón. Tenés razón. Pero no sé si entonces en donde ella tomó la carga distribuida tomó bien poniéndole menos X sobre L, porque ahora me queda como menos por menos. Perdón, pero eh, eso fíjense ustedes. claro, por Yo le voy eso, a o sea, eso contestar no el otro. importa. Bien, Fíjense si los signos están bien. ok. Fíjense si los signos están bien. Fíjense si escribieron bien la ecuación de la recta. Yo no me voy a poner a desarrollar la ecuación de la recta, porque necesito que entendamos el concepto y no tipo análisis 1. Voy a otro método, que no sería integrar. ¿Sí? Que me decía, ¿quién fue? ¿Franco o quién? Que me dijo, hagamos Sí, punto a yo, punto. profe. Bien, perfecto. Otra manera, que yo era la que hacía yo cuando era estudiante, porque la verdad que integrar siempre me generaba muchas dudas en el medio de un examen. Entonces, ¿qué hacía? Decía, bueno, yo tengo que sacar una cuadrática, por lo tanto, para sacar mi cuadrática de Q, necesito 3 puntos, ¿no? Hay un punto que ya lo tengo, que es cuánto vale en A el corte. Tengo otro punto que también lo tengo, que es cuánto vale en B, ¿no? Entonces me falta un solo punto. Con lo cual puedo cortar mi viga en cualquier lado y calcular cuánto vale ahí la cuadrática y listo, la puedo dibujar. Sabiendo, digamos, respetando también mirando la pendiente de la carga distribuida y todo eso. ¿Te parece eso, Julián? ¿A eso lo llamás punto a punto? Franco es, no, no fui yo, fue Franco. Franco, perdón, Sí, disculpe. me voy parando. Si sé que va a ser una cuadrática, seguramente me paren 3 o 4 puntos en el medio de la barra y listo. Pero ya igual con la Con que te práctica te das pares en un cuenta. punto, con que te pares en un punto y conozcas en otro, ya está. Pero bueno, Sí. para la cúbica necesitas más puntos. Si yo me Profe, paro en ese lugar, lo que yo querés que... tengo, sí, perdón. No, te ¿Cómo? iba a decir si querés que te mande cómo quedó el ejercicio, así no andamos pensando toda... Como ya tuvimos una discusión enorme primero con el de corte común, así vemos Sí, todos en base a uno y no andas dibujando dale. también que perdamos un montón de tiempo. Me gusta mucho porque la verdad que si no pierdo mucho tiempo dibujando. Solamente quiero aclarar una cosa. Cuando yo corto de esa manera y quiero encontrar el corte o el momento en ese punto, yo lo que tengo que considerar, yo en ese caso me pararía como viniendo desde el empotramiento, ¿sí? Lo que voy a tener es como un triangulito más chiquito. ¿Se entiende? Voy a tener hasta ese punto una porción del corte que es este triangulito más pequeño. Lo único que tengo que hacer es considerar cuánto vale, digamos, cuánto vale la porción de corte que corresponde a ese triángulo más pequeño, que va a ser una fuercita que está acá, ¿sí? A los 2/3 de este triangulito más pequeño y que va a valer la superficie de este triangulito más pequeño. Eso es lo que está proponiendo Franco, ¿no? Sí, perdón. Bien. Ahora dejo de compartir y te dejo compartir a vos. Pero para hacer eso no tenés que conocerla. Ah, Sí, tenés que ah. conocerla y Sí, por triángulos semejantes claro, sí, separás por donde a eso vos te te das cuenta. gusta y listo. Ujú. La distancia la elegís vos. O sea, si vos te parás en el medio del triángulo, sabés, por ejemplo, cuánto vale la altura. Bien. A Claro, ver. igual no hace falta hacerlo de los 2/3, porque en realidad vos tenés la carga y vas a tener la carga distribuida, o sea, el Q0 No, lo de los 2/3 después te sirve si vos querés para el usar el momento mismo te punto sirve para eso. calcular el momento, pero es verdad, para el corte Claro. no lo necesitas. Bien, pasa que yo lo hice en 2D El lo plano. único. Está bien.
Pero después me puse a notar porque me había enroscado un poco con la nomenclatura. Mm. Y este ya lo habíamos hecho, este ya lo habíamos hecho y este ya lo habíamos Sí. hecho, me parece. Y solamente quedaba ver el corte que estábamos haciendo ahora, que era de la carga distribuida, y ver los momentos. Bien. Te quedó una cuadrática con una cuadrática positiva con pendiente negativa, como es la carga distribuida, que tiene un máximo en el empotramiento y que después va disminuyendo hasta B. Sí, yo tiré la curvita así, digamos, por arriba, no me puse a hacerlo punto a punto, ¿no? Pero más o menos me di cuenta porque esta carga va incrementándose cuando se acerca al punto B. Perfecto. A vos, Rocío, te Estaría había bien eso, quedado ¿no? al revés. Te quedó al revés porque no lo consideras, porque consideraste la constante al revés. Claro. Bien. Bueno, pero entonces se entiende cómo era la cuestión. Sí, mis preguntas, la pregunta que tenía del ejercicio estaba en los momentos, en realidad los momentos torsores y los momentos flectores, que Flexores. aprovecho lo que hizo Franco para... No sé dónde están. Ah, no, nada, Eh, nada. los No, momentos sí, están acá. Esto, Están ahí. momento torsor, Esos flector y son los de la flector. barra B, ¿no? Sí. sí, claro. Yo había planteado justo eso, era la barra B la que más me complicó, porque sabía que FZ generaba tanto un FX. momento FX, Mm. un rotor y también un flector. Y generaba Sí. un rotor en el plano XY, ¿no? No sé si vos la marcaste así. No, a ver, el eje de la viga, claro, el eje de la viga está en Sí, Z, sí, el en el eje de plano la vida XY. está en Z. Sí, perfecto, perfecto. En el Por plano eso, XY. por eso me doy cuenta cuando es rotor, ¿no? Cuando está en el plano en el que no está el eje de la viga. Sí, para mí es mucho más fácil pensar que es un momento que hace girar, es un momento que gira como una cupla alrededor del eje de la viga, pero si para vos es más fácil pensarlo como por la negativa, está bien. Yo pienso que es un momento que gira alrededor del eje de la viga. Sí, Te hago una lo pregunta. mismo. ¿Puede ser que en la barra B, cuando hayas ahí que calculaste el momento en X, que partiste de B en cero y la fuiste sumando hasta abajo del todo? Ese es el momento en X, ¿no? En A B. El de ¿En abajo del cuál, todo. perdón? En este. En. MI, ese que Ese, puso MI. sí. ¿No te El que faltaría puse. abajo del todo, el de abajo del todo? eh, Este. Ese es el momento en X. Sí, O sea, ese es el momento que genera la fuerza en X en Y, sí. ¿no? En la barra B. ¿No te falta agregarle el momento que también se generó en CD en Y? Sí, Claro, que es un Te trapecio, falta ¿no? agregar una constante del lado derecho de B. Te pero, falta agregar pero una el tema es que no me constante. parece que no sé si nos estamos confundiendo MX con MI. Claro. A ver. No, no, Sería porque algo. estás en la misma. Fíjate que el Ah, primer sí, tramo tenés CD, razón. No, tenés razón, tenés razón, tenés razón. MX tiene que partir dos, de una constante. claro, Sería así. Exacto. claro, MX ahí. tiene que partir de la constante que va a ser Que va a ser FX por F2 la por 10, distancia en CD claro. y después va a seguir creciendo desde ahí. Sí, de FX por acuerdo. C. Sí. Bien. Perdón, no veo bien las cosas en esos diagramas. O sea, f de x va a ser momento primero en CD, de D hasta C va a ser un momento en I, Sí, bien. Exacto. No, en Y no, en no X. en X. No, Pero no, si no, en no. X está la fuerza. Por eso un momento en I, un momento en I. Está bien. Ah, perdón, un momento en Y. No, discúlpame. Bien, Hace un entonces momento en I. genera ahí momento en I. Después se Cuando vuelve torsor, llego a CB, ese momento en I ahora es torsor. claro, y es constante. Sí. Sí, sí, Y eso sí, después, es constante, pero a su vez también me debe generar algún momento flector en CB o no. claro, te genera un momento flector, pero te lo genera en Z.
no en Claro. X, Momento, flector. en Z. eh, Porque es una fuerza en X sobre el eje Y. Exacto. pero ahí él no lo puso, ¿no? En CB. Pero, no sé, a ver, Es esta, Esto, acá. Lo que está vertical vendría a ser. Claro, pero pusiste un solo momento, que es el torsor en I. ¿No Claro, y te genera falta- ningún otro momento la fuerza? te falta el flector, ¿no? En CB está hablando. Te falta el flector Claro, que le pregunto porque no genera- me doy cuenta. O sea, Claro, quizás no te genera, falta, pero no sé. te falta el Flector. flector, sí, que es el flector en Z, ¿no? Claro, Dijeron sí. es el flector en... No, en I. En I, perdón, en I. Perdón, torsor en I. No, torsor en I. No, ¿No pare, genera pare. flector? La viga, lo que pasa es que ese es el problema cuando uno lo pone en 2D. Lo estoy mirando en 3D. Tenés razón, ahora. flector en Z, La viga, claro, la viga Torsor en la viga tiene eje en Y, ¿sí? Y la fuerza está en X. Entonces, genera un momento torsor Flector. alrededor del eje Y, esa Sí. fuerza, cuando la multiplico por el brazo de palanca, CD, claro, totalmente. ¿sí? Y es constante, eso estamos de acuerdo. Que es constante. Y después genera un momento flector Claro. cuando yo lo multiplico, digamos, un momento flector que va creciendo En Z, en Z, exacto, cuando yo lo voy multiplicando por el brazo de palanca que va a ser máximo en B, ¿no? eso es lo que te faltó agregar ahí en el dibujo. Claro. No entiendo cuándo habría el flector, perdón. Porque vos acá en realidad tenés todas las fuerzas estas que se anulan. O sea, esta fuerza vendría a ser un momento torsor sobre esta. Claro, Y después todas estas fuerzas y momentos se anulan todas acá. Quedan todas anuladas. No, queda anulada. Esperen. Perdón, voy a compartir yo. Sí, sí. Vos, yo lo que digo es, el momento torsor, hasta el momento torsor estamos, ¿no? Entonces Sí. te explico nada más el flector. claro. Sí. Bien. No, pero El flector va a ser la fuerza esta, ¿sí? Por el brazo de palanca de esta distancia, ¿sí? Por lo tanto, va a valer 0 en C y va a ser máximo en B, ¿sí? O sea, la Lo que no Corriendo. cupla veo bien es sería, por qué generaría en Z. La O sea, cu- perdón, la cupla, ¿sí? Tenés que correr la cupla fuerza. es esa. La cupla es esa, es una cupla que hace girar alrededor del eje Z, dijimos. sí, Claro, sí, es verdad. sí, sí. Sí, alrededor que del tenés que eje correr. Z, Hay que correr la fuerza. Para darse cuenta un poco mejor. por ahí. claro. La fuerza Claro, ponele que la fuerza sale de corremos ahí. Claro, Ahí ahí. va. ¿Sí? Así te das cuenta. Sí, de en todo. realidad el otro girar. día habíamos dicho, la fuerza está en X, se mueve en Y, entonces genera Sí. momento flector en Z. Exactamente. La fuerza está en X, se mueve en Y en el eje este, por lo tanto, Ujú. me da un diagrama de momentos triangular, ¿sí? Sí. Que vale 0 en C y que vale Máximo en B. el largo de BC Máximo por en B. X. ¿Sí? Ahí se ve. Ok. Ujú. Bien, perdón que dejé de compartir, pero Y ahí cuando hacemos los diagramas de los momentos, que Sí. en realidad cada uno es sobre un eje, ¿lo hacemos todo en uno mismo y cómo los vamos dibujando, digamos? no, a ver, si lo dibujan en 3D, Sí. lo que tienen que hacer es un diagrama por tipo de esfuerzo, es decir, un diagrama de cortes donde pueden poner en distintos planos, como recién hacíamos, poner en distintos planos el corte indicando qué plano es. Sí. Y si lo hacen en 2D, y si lo hacen, digamos, van a hacer un diagrama de corte, un diagrama de momentos flectores, que también tienen Claro, pero lo que voy, los poner momentos, simultáneo, vos en qué plano lo dibujás, en el plano en el cual no gira. O sea, porque en realidad vos lo haces rotar respecto de un eje, entonces no me doy cuenta en qué plano se dibuja. No, vos en el Claro, sí, en el momento. plano, lo dibujás en el plano perpendicular a ese eje, como cuando estás Claro. en 2D. Sí, Claro, en el plano En el que